Muy buenos días, qué gusto verles en esta otra vez reunidos un domingo de resurrección para gloria del Señor. Hace casi 2000 años el Señor, un día como hoy, venció la muerte con poder, el Padre le exaltó y nos alegra mucho tenerle aquí. Quisiera comenzar saludando a aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez. Muchas gracias por estar aquí. Tal vez usted esté viendo esta transmisión en vivo o tal vez lo vaya a ver en unas horas, días, semanas, meses, no sabemos cuándo. Pero sepa algo, si Dios le tiene aquí es con un propósito y nos alegra mucho que esté compartiendo aquí con nosotros en el EBB. En este momento estamos a través de las transmisiones online y queremos invitarle para que cuando pase esta etapa, estamos en este momento a mediados de abril con Costa Rica, con la pandemia en su punto más alto, pero para que cuando pase esta etapa y podamos volvernos a reunir como iglesia, usted pueda añadirse a nosotros. En serio que sí, le agradecemos mucho tenerle aquí conectado. Saben, hoy es un domingo muy parecido a otros, pero muy diferente a otros. Diferente porque el domingo de resurrección nos gusta tener un programa especial que claramente involucra estar todos unidos y hasta poder compartir la cena del Señor. Pero es muy parecido porque fue precisamente por ese acontecimiento que la iglesia hasta el día de hoy se reúne los domingos. Dice Benjamin Warfield del siglo XIX que por las acciones tanto de nuestro Señor como las de sus apóstoles parece encargarnos que observemos el primer día de la semana como el día de reposo cristiano. No es solo que nuestro Señor resucitara aquel día, parece que hace un cierto énfasis precisamente al hecho de que fue el primer día de la semana que Él resucitó. Todos los relatos de su resurrección lo mencionan. Lucas, por ejemplo, después de decir que Jesús resucitó el primer día de la semana, en Lucas 24:1, al llegar al relato de su aparición a dos discípulos camino de Maús, incluye lo que casi parece un énfasis innecesario de que eso también sucedió en este mismo día. No obstante, es en el relato de Juan donde esta énfasis más se destaca. Nos dice el primer día de la semana que María Magdalena, estando aún oscuro de mañana, vino al sepulcro con la tumba vacía, y un poco después dice como fue tarde aquel día, el primero de la semana. Jesús se le apareció a sus seguidores reunidos después de señalar explícitamente que fue precisamente en la noche del primer día de la semana que se apareció a sus discípulos reunidos. Juan vuelve a destacar intencionadamente que su próxima aparición fue 8 días después, dice Juan 20:26, cuando otra vez sus discípulos estaban dentro. ¿Por qué digo esto? Porque fue el primer día de la semana que Jesús volvió a manifestarse a ellos. Entonces, hermanos, amigos que nos acompañan, parece seguro que nuestro Señor, habiendo coronado el día de su resurrección con sus manifestaciones, desapareció una semana entera para volver a aparecer únicamente el día de reposo siguiente. Pareciera bajo esta sensación directa que el Señor resucitado, hermanos, el primer día de la semana lo estaba convirtiendo en el día designado para las reuniones cristianas. Por ese motivo es que decimos que es un poco diferente, porque tenemos siempre un programa especial, pero lo que lo hace igual es que celebramos lo mismo que sucedió en aquella ocasión, que nuestro Señor resucitó. Amén. Y si usted lo cree, como les he dicho, póngalo ahí, tipee, amén. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. Así que hasta hoy celebramos el Día del Señor, todo el día, porque el Día del Señor no son dos cultos, no, es todo el primer día de la semana y habitamos en comunión. Tal vez no corporativamente como un grupo grande en estos momentos. Sin lugar a dudas, sí lo hacemos como la iglesia primitiva, donde cada papá ejercía su papel protagónico como sacerdote de su hogar. Así que déjeme decirle esto para comenzar. En ese sentido, cada jefe de hogar y cada mujer que, en ausencia de un hombre piadoso, debe ejercer el rol de guía espiritual, deben verse a sí mismos como responsables de que su hogar sea un lugar para adoración al Señor, porque fue precisamente hace 2000 años que el Señor decidió un domingo como hoy hacer que nuestra fe fuera más preciosa que el oro, porque el Señor resucitó. Dice en Corinto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, pero Él sí resucitó. Y 2000 años después estamos en la última tierra descubierta, aquí en América, predicando el santo evangelio de Cristo. Wow, lamentablemente, a pesar de tener casi 2000 años, no son todos los que creen. De hecho, la Biblia lo presenta como un grupo pequeño, de pocos en comparación con los que se pierden. ¿Será que el Señor no quiere salvar a todo el mundo? No, es el mundo el que ha rechazado y seguirá rechazando a Cristo y por ello no son salvos.
Nuestro mensaje se titula como el pasaje que empezaremos leyendo. Quiero invitarle a Isaías 53, la parte A. Isaías 53, la parte A. La primera parte de Isaías 53, 1. Isaías 53 nos trae una pregunta que es la que titula nuestro mensaje de hoy. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es lamentable saber que la respuesta de Isaías 53 para una pregunta retórica que incluía un no como respuesta. ¿Quién ha creído? ¿Alguien ha creído a nuestro anuncio? No. Dice Matthew Henry, comentarista bíblico del siglo XIX, Isaías ahora predice con asombro la incredulidad de los judíos, a pesar de las muchas noticias que previamente habían recibido de la venida del Mesías. ¿Saben? A pesar de la situación que viviría Israel, la profecía que daba ya era presagiada como una donde muchos no creerían. Pablo la usa en Romanos 10:16 para darle validez a la interpretación desde una perspectiva neotestamentaria. Él mismo da la respuesta y Pablo escribe en Romanos 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron el anuncio. Isaías 53, el llamado primer evangelio o protoevangelio. No todos creyeron al anuncio. Y así fue en tiempos de Isaías. Y así fue en tiempos de Cristo. Y así es en tiempos actuales. Acompáñame a orar pensando en esta pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, usted es tan bueno que nos permite reunirnos en esta mañana. No sé, Señor, en qué momento usted permitirá providencialmente que alguien vea esta enseñanza. Nada más le pido, Señor, que cuando fuera pueda meditar en esta pregunta. Oro, Dios, para que usted toque nuestros corazones y para que nos guíe, Dios, a saber cómo responder a esta pregunta. Hecha hace tantos años que muchos no saben cómo responder aún. Que muchos responden negativamente aún. Sé exaltado y glorificado en todo, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, en nuestro mensaje de hoy veremos el testimonio de 5 personas que tuvieron la misma experiencia, pero no respondieron de la misma manera. Quiero invitarle a que busque en su Biblia Marcos, el libro de Marcos, el capítulo 15. Esta enseñanza es parte de una trilogía de enseñanzas. La primera enseñanza ya fue publicada y se llama Encuentro. Si usted quisiera puede después verla también. Esta segunda se llama ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y vamos a leer el pasaje donde quedamos en la enseñanza pasada. Y dice el versículo 25 de Marcos 15. Marcos 15, 25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito a su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él otros 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hermanos, puede tomar su asiento si estaba de pie en este momento. Marcos relata entre el versículo 25 y el 39 lo sucedido durante las últimas 6 horas de la vida de Cristo. 6 horas en la cruz. Allí estarían en el relato dado por el evangelista 5 personas que estaban viviendo lo que pasaba, pero no todos respondieron igual. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio por ver con cuál de estos 5 personajes nos asemejamos. Si tuviésemos que entenderlo desde una perspectiva humana, quisiera que al final de este sermón pueda identificarse con alguno de esos 5 personajes. Y comencemos, como lo hemos hecho ahorita, con los primeros 4 versículos de contexto. Jesús ha sido expuesto a un juicio cruel e injusto que rompía todos los estándares. Las autoridades religiosas quebraron su sistema. Los civiles también, pero Poncio quería estar congraciado con el pueblo. No quería que ninguna queja llegara al Imperio Romano y le quitaran del lugar que tenía como gobernador de la parte de Judea. De esta manera el Señor era sentenciado a muerte. El versículo 25 nos cuenta que era la hora tercera. Esto es las 9 de la mañana cuando le crucificaron. En el versículo 26 le pusieron un título irónico. La posibilidad más consensuada de este título, como decía el Rey de los Judíos, como vimos en el versículo 26, es que Pilato mandó a poner así debido a que detestaba a los judíos y al ellos haberle forzado a crucificar a un hombre que él entendía como inocente, se vengaba colocándole en arameo, en griego y en hebreo en el título sobre la cruz, el Rey de los Judíos. Es como si dijera,
este es su rey, está crucificado, es el rey que ustedes, el único que merecen. Pero bueno, no podemos olvidar, hermanos, que Dios estaba respaldando una verdad. Ellos realmente estaban crucificando a su rey. El versículo 27 y 28 nos cuenta que la crucifixión con los ladrones cumplió un propósito, y era cumplir la profecía de Isaías 53:12, que el Señor había sido crucificado entre inicuos. Y al hacer que Jesús fuese crucificado entre estos dos delincuentes, ¿será que quería Pilato aumentar el grado de insulto a los judíos? ¿Será que quiso decir con esto, tal es vuestro rey, oh judíos, no es mejor que un ladrón y por eso está crucificado entre ellos? No lo sabemos, pero otra vez más, sí sabemos que Dios respaldaba su profecía. Y en el versículo 29 llegamos a nuestro primer grupo. Y le pregunto, ¿es usted como ellos? ¿Quién ha creído nuestro anuncio, nuestro primer grupo? Los que pasaban. Ese es nuestro primer grupo. Versículos, por favor, con su vista, 29 y 30. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Primer grupo de quien ha creído nuestro anuncio, los que pasaban. Hermano, la palabra original en el griego significa los transeúntes. El Gólgota se encontraba en un cruce conocido. Estos muy seguramente no eran parte de la multitud que venían al Calvario en la caravana para ver la crucifixión, pero su forma de reaccionar era igual. Dice la Biblia que le injuriaban. Una traducción más literal diría blasfemaban. Esto es una irreverencia desafiante. Ahí estaba el hombre del que tanto se había oído hablar, pero lejos de guardar silencio se animaron a abrir su boca. Confesaron su incredulidad. Era parte de la profecía, pero eso no los hacía menos responsables. Estas son personas que permiten dejarse llevar por lo que dicen las personas. Son aquellos que solo repiten lo que han escuchado a otros decir. Si yo pienso ahorita, si alguien es de este grupo en la actualidad, sería como aquellos que dicen, las iglesias son todas iguales, todos roban, son unos farsantes, yo no ocupo eso. Pero también están aquellos que se dejan llevar por cualquier denominación que sin usar la palabra hacen cosas antibíblicas en el nombre del Espíritu Santo. Y ambas cosas son incorrectos porque muestran una irreverencia desafiante a Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Los que pasaban? Los burladores prosiguen y dicen, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. También ellos, al igual que los falsos testigos del capítulo 14, versículos 57 y 58, usaron la calumnia, tergiversando la palabra de Dios para alimentar su propia vanidad. Pero no solo ellos, hermanos. Son aquellas personas que, no solo los que desafían a Dios, o no solamente las personas que se forman parte de una denominación que dice cosas y se las atribuyen a Dios, al Espíritu Santo como si fueran correctas. También este grupo calzaría en la actualidad con aquellas personas que, estando en un lugar donde no se proclama la sana doctrina, el Evangelio, siguen ahí alimentando una doctrina falsa. ¿Sabe por qué las doctrinas falsas existen? Porque hay hombres con comezón de oír que se mantienen escuchándolas. Déjeme preguntarle con mucho respeto, ¿es usted uno de ellos? Mi afán no es señalarle. Mi deseo profundo es que usted pueda recapacitar y hoy al terminar este mensaje pueda responder afirmativamente la pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero este grupo en definitiva no lo creyó. Y al menos que hayan cambiado, hermanos, ya están gozando ahorita de una condenación eterna. Pero usted sí está a tiempo, amigo. Usted que está ahí sí está a tiempo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Los que pasaban no creyeron. Pero sigamos adelante, porque tal vez este no sea su grupo. Versículos 31 y 32. Dice así, de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Nuestro segundo grupo, hermanos, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Los que pasaban no. Aquí hay un segundo grupo, los principales sacerdotes. En Lucas dice los gobernantes. Esto es la estructura religiosa. Vaya que ellos conocían la profecía de Isaías 53.
Ellos sabían esa pregunta, pero su propia religión no les permitía ver la verdad frente a sus ojos. Dice la Biblia que les escarnecían. Esta palabra habla de una burla jactanciosa con orgullo, esa burla fea que sale. Ellos habían tenido el descaro de irse a gozar del mal que había hecho Cristo, según ellos. Ellos se habían ido a gozarse del daño que ellos mismos estaban infringiéndole al maestro. Habían perdido toda dignidad. Su soberbia se alimentaba. Se sentían respaldados por su tradición. Fueron capaces de decir el versículo 32, desciende ahora para que veamos y creamos. Ellos han visto todas las señales de Cristo en los últimos 3 años. ¿Qué clase de descaro? Ellos no ocupaban ver algo más. Es irónico, es burlesco. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los principales sacerdotes, los gobernantes. No. Y esto no solo no creían, sino que llevaban a otros a no creer. Como aprendemos en la enseñanza de Marcos 7, la fe superficial se transmite. ¿Qué condenación recibieron por estar atados a sus tradiciones? Uno no creería que puede haber gente así si no fuera porque en la actualidad hay muchas personas más aferradas a sus tradiciones que a Cristo. Y si el segundo grupo tuviéramos que ver en la actualidad, serían esas personas. Los que se aferran más a tradiciones que a Cristo. Y déjenme decirle esto con todo el respeto. Su tradición no le va a salvar. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió en la cruz por usted, por mí, por todo aquel que cree. Solo Cristo salva. Hay gente que me ha dicho, y voy a usar una expresión genérica que utilizan, yo protestante jamás. ¿Por qué? Porque ustedes odian a la Virgen. Y yo le respondo, no odiamos a ninguna virgen. Dicen, porque es que la iglesia es la católica. Porque si me cambio mi papá me mataría. Porque siempre asistió a esa congregación. Viven más aferrados a la falsa seguridad de su religión que a lo que dice la Biblia. Usted que me ve ahorita. Dios tiene un plan para su vida. Y no está en cualquier lugar. No está en las tradiciones. Está en su palabra. Aferrarse a costumbres o tradiciones podría salirle muy caro. Y ese no es el plan de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los que pasaban no. Los principales sacerdotes tampoco. Aunque Jesús se bajara de la cruz en ese momento, no hubiesen creído. Porque su problema no era que no podían creer. Era que no querían creer. Le pregunto, ¿usted ya cree? Vamos, yo no hablo de saber que Dios existe. Mi pregunta es si usted ya conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si Jesús es su Rey soberano. Si Él es quien gobierna su vida. Si usted ya experimentó su gracia salvífica. Si usted tiene seguridad dónde iría si muriera. Y no solo a dónde iría, sino los motivos para entrar ahí. Si el Señor, por algún motivo, imaginémonos esto que la Biblia nos enseña, estuviera en la puerta del cielo y le preguntara, ¿por qué motivo usted tiene que entrar aquí? ¿Usted sabe qué responder? Si usted no sabe qué responder a eso, le ruego por favor que me escuche. Usted ocupa a Cristo. Y le hablo también a aquellos jóvenes y adultos que piensan que por estar en una iglesia ya están bien. ¿Sabe? Esta gente era parte de la organización religiosa más organizada de ese momento. Y eso no lo salvó. Muchos crecen en la iglesia, pero no crecen en Cristo. ¿Será que alguno de ustedes están viendo? ¿Será que yo soy parte de este grupo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Claramente ellos tampoco creyeron. Al final del versículo 32, que no terminamos de leer, hay otro grupo más. Dice solo el versículo 32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Vea lo que viene. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Hermanos, el tercer grupo, los que pasaban, los principales sacerdotes, y el tercer grupo, los que estaban crucificados. ¿Sabe, hermanos? Amigos que nos acompañan, dicen que estos también le injuriaban. A la luz de Lucas 23:39 vemos que su posición era la misma. Si usted es el Cristo, sálvese y sálvenos. Eran personas que querían aprovecharse de la situación para un beneficio propio. Blasfemaban, insultaban a Jesús. Y le decían, si usted es Dios, sálvenos. Ustedes a lo mejor sepan que uno de los dos sí reaccionó bien a tiempo.
Después de esto dijo, no, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Dios le salvó en ese momento. Él dijo, usted, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro no. El otro no recapacitó. Buscaba en Cristo un beneficio propio. Aquellos estando en la misma condenación, pero justamente ellos. Cristo no. Lo de Cristo era injusto, pero lo de ellos era justo. Se quejaban contra el Señor. Y sabe, en la actualidad hay personas así. Creen que Dios debe hacer algo para mostrar que es Dios. Esto es muy común en la actualidad. ¿Cuántos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite esta pandemia? Y la pregunta realmente es esta. Si Dios detuviera de la noche a la mañana esta pandemia, ¿usted creería? Y muy seguramente no, porque su fin no es creer en el Señor. La respuesta lógica es, si Dios la quitara un solo golpe, ¿creería? No, la gente no cree no porque no pueda, sino porque no quiere. Y muchos de estos son el grupo que andan viendo la manera de achacarle a Dios la culpa de todo. Andan viendo cómo sacan provecho de Dios. Pero Dios es soberano, amén. Y su consejo no se ve permeado por el hombre. Aquí tenemos el grupo que se resintió con Dios por lo que un día le hizo el hombre. O por lo que es lo mismo, ellos mismos se han hecho. Creer en Jesús no tiene un asterisco que dice aplica restricciones, no. O creo en el Señor y me doy por completo a Él o no creo. No hay un término medio, no hay un punto intermedio. No puedo decir, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. ¿De dónde sacamos ese entendimiento bíblico para justificarlo? Eso no existe. Pero es que la iglesia me ha dañado. Bueno, ser iglesia duele. Dice Pablo que Demas lo dejó amando más al mundo. A Jesús, en este momento que estamos leyendo, los 12 se le fueron. Incluido un ladrón, que fue un traidor, y también el que le negó. Ejemplos sobran. ¿Cuántas veces la iglesia, hermanos, le ha dado la espalda a Jesús y Jesús ahí sigue? La solución, si te dañaron en alguna iglesia, ve y conversá, perdoná, y si tenés que moverte, procura lo más pronto congregarte en otra iglesia donde haya sana doctrina. No se vaya dejando las cosas mal. Usted dice, yo estoy lastimado, vaya y hable con la persona, es lo que dice la Biblia, pero inmediatamente busca donde congregarse porque Dios no ha fallado. Hay gente que solo quiere obtener un beneficio de Dios. Nosotros no podemos creer que todo gira en torno a nosotros. Si te han dañado en una iglesia, en nombre del cristianismo genuino, yo quiero pedirle perdón. Ese no es el plan de Dios. Pero también le exhorto a que busque una iglesia donde esté el plan de Dios y se congregue pronto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos no creyeron y también injuriaban. Pero tenemos otro grupo más ahí, hermanos. Nos faltan 2 porque eran 5. Rápidamente, antes de pasar a este grupo, quiero mencionar que la hora sexta, que significa el mediodía, representó el inicio de una gran tiniebla. Literalmente el sol se eclipsó, como señala el original en Lucas, y esto fue parte del Padre. Esta oscuridad bien podría representar el juicio del Padre. Su Hijo cargaba el pecado de todos. El Padre nunca dejó de amarle, pero en ese momento la naturaleza humana del Hijo rebosaba de pecado. Y el Padre Santo no puede tolerar el pecado, así que su ira sería derramada sobre el portador del pecado para redimir a aquellos que deberían ocupar ese lugar, usted y yo. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas completas. El pastor MacArthur dice, las tinieblas en el Calvario no simbolizaron la ausencia de Dios, más bien su santa y aterradora presencia. El Padre descendió en juicio sobre el Gólgota en espesa penumbra como el verdugo divino para desatar su furia no contra pecadores, sino contra el portador del pecado. El peso total de la ira divina fue derramada sobre el Hijo de Dios. Mientras el Cordero Inmaculado de Dios era sacrificado por el pecado para que pecadores pudieran ser justificados por medio de él. Gloria a Dios por esto, no lo merecíamos, wow. Movido por su justicia perfecta, sigue diciendo el pastor MacArthur, Dios derramó su ira infinita para liberar una eternidad del castigo sobre el Hijo encarnado. ¿Quién? Como alguien infinito y eterno, absorbió las torturas del infierno en un espacio finito de tiempo. Esta fue la copa terrible de juicio divino que Jesús anticipó mientras sudaba sangre en el huerto de Getsemaní. Fin de la cita. Wow, hermanos. Sin duda, se describe en estos versículos el momento culminante de la historia de la salvación. La muerte expiatoria del Señor Jesucristo.
Su obra sacrificial de redención fue planeada por Dios en la eternidad pasada y se celebrará en el cielo durante la eternidad futura. Fue allí en el Calvario que el esperado por mucho tiempo y aceptable Cordero de Dios murió para satisfacer la justicia divina al pagar por completo el castigo por el pecado de todos los que creerían en Él. Por eso el Hijo mencionó su penúltima exclamación. El versículo 34, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Lo que se describe en el versículo 35 es la burla de todas aquellas personas de corazón endurecido que pretendían hacer creer a otros que Jesús clamaba a Elías pidiendo ayuda. Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Pero no era que no entendían, se estaban burlando del Señor, hermanos. Y aquí está nuestro grupo, hermanos, el grupo que nos quedaba todavía, y eran los que estaban allí. Nuestro siguiente grupo es los que estaban allí. Estaban los que pasaban, los principales sacerdotes, estaban los ladrones de la cruz y los que estaban allí, mis hermanos. ¡Wow! Por supuesto que ellos sabían bien que no estaba llamando a Elías. Tal vez la semejanza en el hebreo de Elí y con Elías, que es el nombre del profeta en el Antiguo Testamento, era tan cercano que hicieron esto para burlarse. Este es el otro tipo de personas que responden negativamente a la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Son personas que se burlan en la misma presencia del Padre. Son aquellos que pueden congregarse un domingo, pero fornicar o adulterar un lunes. Son los que se burlan de los mandatos bíblicos y viven sus concupiscencias. Son los que, sabiendo lo que Dios ha dicho, lo tergiversan y esperan que Dios pase por alto esto. Personas que cada semana tientan al Señor, pero lo cierto del caso es que acarrea para sí condenación. ¿Sabe? Estos también no han creído el anuncio, aunque se llamen cristianos y formen parte de una iglesia, hermanos. ¿Será alguno de los que nos oyen este mensaje como esos hombres? ¿Será que algunos de los que están aquí son los que pueden congregarse y luego ir a fornicar, ir a adulterar, ir a mentir, ir a chismear, caer en pecados de pornografía, de lascivia? Esa gente no cree en Cristo. Pues yo sí creo en Cristo, yo creería que no. Eso no revela que uno cree en Cristo. Y le digo algo: si ahí terminara el relato sería muy triste. Ni los que pasaban, ni los religiosos, ni los asesinos, ni los que estaban allí creyeron el anuncio. Si no fuera por el Señor, ese pecado les atormentaría toda la eternidad. Y digo por el Señor porque en su gracia infinita en la cruz oró al Padre para que no les tomase en cuenta ese pecado. Pero de todos ellos, hermanos, no sabemos si cambiaron. Solo uno de los ladrones. Qué triste para los demás haber escuchado la advertencia de hacer caso omisa. Qué triste vivir en tormento eterno recordando que estuvieron en el momento más glorioso de la historia de la humanidad y no creyeron. Pero sabe, hubo uno que sí creyó. Hubo uno que sí se entregó al Señor. Versículo 39. Hubo uno que sí estuvo ahí y que la pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio?, respondió positivamente. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sabe, hermanos? En el versículo 39 había un hombre a cargo de 100 soldados que había vivido, cuando menos, las últimas 9 horas de la crucifixión. Como oficial del ejército romano, el centurión le había puesto a cargo de la crucifixión de Jesús. Un centurión tenía a cargo 100 soldados. Debió haber sido testigo del juicio delante de Pilato. Tal vez él escuchó cuando Pilato reiteradamente decía: pero este hombre es inocente. A él también le tocó llevarse a Cristo. Y le tocó muy seguramente también flagelar el cuerpo de Cristo. Tuvo que haber hecho la vía dolorosa, viendo cómo Cristo y Simón de Cirene cargaban esa cruz. Ellos llegaron ahí y se encargaron de crucificar, hermanos, a Cristo. Pudo haber escuchado que Jesús le dijo al procurador romano que sí era un rey. Que sí, Jesús le dijo: yo soy un rey, pero soy un rey que es de otro mundo. De 12 mediodía a 3 de la tarde vio como todo se oscurecía y escuchó a Cristo decir: consumado es, para que viniese un temblor. Este hombre, que había vivido muchas ejecuciones, estuvo exactamente expuesto a lo que los demás espectadores que no creyeron a este anuncio. Pero él sí creyó. Movido por el Espíritu Santo, creyó a pesar de no tener bases religiosas, creyó porque era un gentil, a pesar de no conocer Isaías 53, creyó cuando horas antes pudo haber levantado el látigo contra Cristo. Ese hombre creyó. Y le quiero preguntar: ¿usted ya creyó?
El Señor nos dejó en su palabra esa pequeña luz de esperanza que Él siempre da. De 5 personajes, los que pasaban, los sacerdotes, los ladrones, los que estaban allí, el centurión, solo este último creyó. Se cumple aquello que el camino es angosto, se cumple aquello que son pocos los que pasan por el camino, pero gloriosamente se cumple aquella promesa tan preciosa de que Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? El centurión sí creyó. Mi pregunta es, ¿usted ya ha creído? Usted dice, yo ya soy salvo. Bueno, anhelo que su comportamiento se asemeje al de este hombre, reconociendo el señorío de Cristo y dándole gloria al Padre, como cita el Evangelio sinóptico. Dice, él dio gloria a Dios. Le pregunto, ¿estás glorificando al Padre, creyente? No sea como estos hombres que vivían a la expectativa de lo que Dios haría, no de lo que ellos podían hacer. No sé si lo notó, pero los primeros 4, todos le decían que se bajase de la cruz. Todo tenía que ver con lo que Jesús podía hacer, no de lo que ellos podían hacer. Nosotros no debemos pensar qué hará el Señor porque Él ya lo hizo todo, sino yo como creyente en mi vida diaria, ¿qué estoy haciendo para glorificarle a Él? ¿Cómo yo respondo lo que Dios ya hizo? ¿Ha creído al anuncio? ¿De verdad lo ha hecho? Porque si no, el mismo Cristo que salvó a ese centurión es en el que creemos que puede salvarte hoy. Y quiero terminar con esto. Usted que nos está viendo, en vivo o unas horas, semanas o meses después, quiero decirle algo, Dios tiene un plan para su vida. Y la pregunta sigue siendo igual. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Puede usted responder afirmativamente esto? Usted puede decir, yo he creído a este anuncio. Yo quiero creer. Si el Espíritu Santo está moviendo tu corazón, cree en el Espíritu del Señor. Cree en Cristo que se levantó de los muertos. Arrepiéntate y reciba a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él es quien provee de vida y vida eterna y vida en abundancia. Usted puede ser como las otras 4 personas, esperando a ver qué hace Dios. No, de usted haga, Dios ya hizo, ¿qué le corresponde a usted? Responder a lo que Él ya hizo. Creyente, como acabamos de decirlo, por favor, viva una vida que demuestre que usted da gloria a Dios. No sea como los otros 4, no sea como los que pasaban y que decían cualquier cosa, o estaban en un lugar donde no tenían que estar, escuchando y validando cosas que no tenían que validar. No sea como los sacerdotes, que sabían todo pero no conocían a Dios profundamente. No sea como los otros que estaban ahí, los que injuriaban a Jesús, los que asesinos, los que estaban allí también. Si tuviese que buscar una forma humana de responder a Cristo, que sea como lo hizo el centurión. Vamos a orar. Dios bueno, yo oro por todas las personas que están viendo y llegarán a ver esto, para que usted, Señor, transforme sus vidas y sus corazones. Guíale, Señor, para la honra y la gloria de su nombre, para que puedan, Señor, ver la enseñanza y puedan, Señor, glorificarle a usted. Señor, que ellos puedan darse cuenta. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Fue la pregunta que resuena y tumba, Señor, desde que usted le dio eso a través de su espíritu a Isaías para que lo escribiera. Oh Señor, gracias por los que han creído. Ayúdanos a mostrar que realmente creemos, Dios, dando fruto digno y apacible de justicia. Pero si hay alguien aquí ahorita viéndonos, escuchando esto que dice, yo no he creído, si yo muriese hoy no sé a dónde iría, si llegaste delante de Dios no sé cómo decirle a Dios que me deje entrar porque no tengo la respuesta. Oh Señor, que hoy pueda creer, que hoy se arrepienta, que hoy se entregue a usted y que a partir de hoy comience a vivir una vida que le agrade y le glorifica. Gracias a Dios por su palabra, porque nunca vuelve vacía. Sea exaltado y glorificado en todo, Padre. Por Jesús oramos y agradecemos. Amén y amén. Si usted que ha visto este video ha sido movido por el Espíritu para arrepentirse, yo quiero invitarle a que en nuestras páginas, donde está viendo esto, en YouTube, en Facebook, busque IBB San Rafa, facebook.com/inclinada IBB San Rafa, y nos mande un mensaje. Nos gustaría gozarnos con usted y nos gustaría darle seguimiento, enseñarle cómo vivir la vida que Cristo quiere que usted viva. No se quede sin comunicarse con nosotros. Hoy empieza el primer día del resto de su vida. A todos los demás, gracias. Dios me los bendiga profundamente. Les amamos y que os sea exaltado. Muchas bendiciones.